Hablaremos de la jactancia en Grecia. Atención. El amigo Jakob Burckhardt, que tiene su extensísimo libro acerca de la cultura griega, no solo de la cultura, sino de la historia, Y la vida en vida Grecia, cotidiana también. ¿No? Sí. dice que los atenienses del siglo V a.C. hablaban maravillas de la ciudad en la que vivían y se atribuían todas las virtudes posibles. Y dice Burckhardt, resulta incomprensible que pensaran eso sin ruborizarse cuando todo estaba repleto de testigos venales y de psicofantas. Ajá. Qué linda palabra, psicofanta. ¿Qué haces? Que quiere decir falso delator o delator simplemente. Simplemente delator, es así. Y proviene de lo siguiente. En una época en Atenas se había prohibido la exportación de higos. No se podían exportar higos. Fíjese, da cierta ternura pensar en una economía tan sencilla, ¿no? Estuvieran mirando una higuera para ver si vendían higos a los persas. Y entonces habían estipulado también una recompensa para quienes denunciaran a los que vendían higos a los extranjeros. Y a esos denunciantes se los llamó psicofantas, siendo que higo en griego es psico, como lo sabe cualquier psicólogo. Se creía también que en Atenas estaban todas las virtudes posibles, que había una nobleza de alma y una honradez superlativa. Todos creían ser dueños de una hospitalidad particular que no se registraba en otros lugares, etc. Era un lugar común hablar constantemente de los inventos que se habían producido en la ciudad. Decían, ya en aquellos tiempos, que los atenienses habían enseñado a la humanidad a servirse el agua de los manantiales, a sembrar los cereales, que se habían plantado por primera vez allí el olivo y la higuera, y que además el derecho, la justicia, los ejercicios físicos, el enganche de las caballerías a los carros y el colectivo habían sido inventos atenienses. Todos los oradores tenían en reserva un buen número de lugares comunes para la redacción idealizada de todo lo ateniense. Ahora bien, más allá de cuestiones sociológicas, se ha dicho que podía notarse entre algunos individuos de Atenas una falta absoluta de modestia. Los filósofos, sofistas, poetas, pintores y gente hábil de toda índole tenían la capacidad de hacerse valer sin reservas y, como veremos, exageradamente. Ahora, lo importante es lo siguiente, según Burckhardt. La opinión pública exigía una jactancia porque les parecía que quien no pregonaba sus virtudes era porque no las tenía. Claro. Y decían, el sabio debe presumir de sabio. Y el dichoso, para que los dioses vean su gratitud, debe decirse dichoso. Eso garantizaba alguna convivencia. Siempre los sabios hacían bromas, los ricos se reían. Claro. Sin embargo, consecuencia de esto fue también el porte suntuoso y refinado con el que algunos se distinguían notablemente del vestir general de la población, en el que prevalecía una sencillez, ¿no? Los sofistas Gorgias e Hipias vestían de púrpura. Gorgias llevaba diademas de oro y una corona délfica. Simónides escribía en sus epigramas acerca de poseer una memoria insuperable y hablaba de su fama, de la fama que había adquirido por cantar con gran excelencia en una disputa coral. El pintor Parrasio tituló su autorretrato Dios Hermes, y en sus propios versos se llamaba a sí mismo
descendiente de Apolo y príncipe del arte. También se mostraba insistentemente como aquel de los griegos que había ganado el primer puesto en todo y como aquel que había alcanzado los límites a los que podía llegar el arte. Parrasio, igual que Gorgias, también se vestía de púrpura e iba coronado. Hay una historia entre Parrasio y su amigo, el pintor Zeuxis, que también tenía lo suyo, ¿no? Parece que Zeuxis regalaba sus obras porque de ese modo se elevaba por encima de la vanausia. La vanausia es la que profesan los que trabajan con sus manos. Eso es lo vanáusico. Los griegos tenían horror a lo vanáusico y les parecía que la nobleza justamente consistía en no trabajar con la mano. Evitar lo artesanal. Sí. Entonces, los pintores siempre eran tenidos un poco en menos, los pintores y escultores, porque trabajaban con las manos. Una vez Filipo de Macedonia encontró a su hijo Alejandro tocando la cítara y resulta que tocaba muy bien. Y le dijo, no debes tocar tan bien, debes tocar un poco peor, porque el príncipe, el hombre noble, no debe rebajarse a esas tareas vanáusicas. No debe ser un virtuoso, claro, eso lo pondría como un profesional. Claro. No, solo puede ser un aficionado. Bien. Bueno, muy bien. Hasta hoy El caso es que este era Zeuxis, ¿no? El pintor. Y se presentaba en Olimpia con un traje en cuya tela iba entretejido su nombre con letras de oro. Fantástico. Un día Zeuxis pintó unos racimos de uva y, muy orgulloso de su obra, invitó a su colega Parrasio para que viera el cuadro. Parrasio tuvo que admitir la estupenda calidad de las uvas pintadas, pero la humillación que padeció Parrasio aumentó cuando entraron al taller unos gorriones que se posaron sobre las uvas dibujadas y comenzaron a picotearlas. El colmo del realismo. Claro. Tiempo después, Parrasio le pidió a Zeuxis que lo visitara. Y Zeuxis se presentó sabiendo que el otro le había estado preparando una venganza, ¿no?, para demostrar su superioridad artística. Y en un momento, Parrasio le dijo, sí, tengo una obra ahí nueva, si querés te la muestro. Está colgado, el árbol, el cuadro está colgado allá en el fondo del galpón. Está tapado por una cortina, le dijo. Acércate y míralo si querés. Y el otro extendió el brazo para correr la cortina, pero no pudo. Y es que la cortina estaba pintada. Y entonces Zeuxis, abatido, se fue del lugar. Aquello revela también una idea del arte pictórico que no es la que corresponde a nuestros tiempos. Otro pintor, Polígnoto, decía, más fácil será que alguien me critique que no que me iguale. ¿A qué le hace acordar esto? A la publicidad. Claro. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Claro, con una ventaja, ¿no? Pero bueno. Bien. Había un tejedor de alfombras que se jactaba en Delfos de que los dioses habían dado a sus manos una gracia divina. Burckhardt dice que este carácter lo demostraron también algunas figuras aisladas de la tragedia. En la obra de Sófocles, el Áyax, en tanto personaje, ¿no?, de Sófocles, se jactaba de tener una fuerza extraordinaria. Y cuando Áyax marchó a la guerra, su padre le dijo que siempre aspirara a vencer con la ayuda de los dioses. Y Áyax le contestó así, con tal ayuda de los dioses puede adquirir fuerza incluso uno que no valga. Yo me creo capaz de adquirir fama aún sin ellos. Y aquello provocó el odio de Atenea, la diosa, que vino a confirmarse cuando en una ocasión Áyax desestimó la ayuda de la diosa, jactándose de que el enemigo no podía pasar por donde él estaba. Y le tocó la locura, aquello que más podía destruir a un ser verdaderamente extraordinario. Y en adelante los actos de Áyax fueron los de un hombre perdido y despreciable. Sin embargo, esto contrasta con la idea que todos tenemos de los griegos y que encuentra su
mejor corporización en la existencia de dos palabras, que son ibris y sofrosine. La ibris es el exceso. Y es un pecado en sí mismo. Y es un pecado en sí mismo y es el peor pecado. El peor pecado. Y si uno revisa los mitos griegos, si uno revisara los mitos griegos, descubriría que el subjuntivo no ha muerto, pero que casi todos los castigos que los dioses propinaban a los mortales provenían de haberse jactado estos. Ciertamente, fíjese que no hay un delito. Estaba pensando en Faetón, ¿no? El hijo de Apolo que le roba el carro. El asunto no está tanto en el robo del carro, sino en el hecho de manejarlo mal, aproximándolo justamente al sol para derretirse, qué sé yo. Lo mismo que Ícaro y Dédalo. El problema no es haber zafado tanto del laberinto, sino haber pretendido llegar más arriba de lo que le correspondía como ser humano. Tal vez eso formaba parte de las recomendaciones ideológicas de los pensadores. Y Burckhardt nos enfrenta con la realidad de unos chantapufis que andaban por ahí diciendo: a mí presénteme sencillo, fulano de tal, el emperador del tal. Tiene que ver con la publicidad, tiene un poco que ver, tiene que ver con la espantosa práctica de algunos deportistas, de postularse como superiores, de hablar bien de sí mismos, etcétera, etcétera. Se parece bastante. Con la publicidad ocurre un fenómeno que ya hemos señalado algunas veces aquí. Por suerte, la gente ha aprendido a escuchar los avisos publicitarios y ha aprendido a interpretarlos. La gente sabe que no son ciertos, lo sabe positivamente, de modo tal que no comete las imprudencias que cometería si creyera verdaderamente que son ciertas las cosas que dicen los publicitarios. Si usted creyera que 4 gotas de Glostora rinden 100 admiradoras, y lo creyera firmemente, Aquí estoy. Sería un personaje patético. Me imagino usted poniendo 4 gotas de Glostora, se pone 8 y saliendo a la calle, y ¿dónde están las 100 admiradoras? Sí. Enseguida iría al kiosco a quejarse al tipo que le vendió la Glostora, diciendo: escúcheme, no consigo ni media novia. Claro. Pero si vos fueras a decirle eso al kiosquero, que sería un reclamo aparentemente legítimo, te va a decir: pero es una propaganda. No sea ingenuo, claro. ¿Qué quiere decir? Que es mentira. Que es mentira. Que es mentira. Hay también, los griegos nos han regalado la opción de entender que así como eso funciona para un grado de jactancia, por ejemplo la publicidad, eso funciona en general. Y que siempre es que esa forma de la publicidad se han trasladado al lenguaje todo de la comunicación. Y entonces cuando escuchamos estas cosas que decimos nosotros, pero también las que dicen en el programa que viene, en el anterior, y lo que es peor, en el noticiero, de esto, de cualquier radio, y sabemos que no es cierto en una de esas. Que son cosas que se dicen. Y hecho el reclamo, dice: bueno, pero es así. Solo cuando uno llega al límite de la vergüenza que produce la comprobación directa sobre uno o algún amigo de ese tipo de discurso, es que advierte aquella cosa que uno toma en broma de los orientales, allí donde desaparece la palabra yo en algunas lenguas y se suplanta por esta humilde basura que está frente a usted. No es poco astuto, no es poco astuto, justamente, mejor decirlo así. Hay algunos boyeros entre nosotros. Sí, boyeros digitales. Estaba pensando, Alejandro, que es muy curioso porque el siglo V antes de Cristo en Grecia, conocido como el siglo de Pericles, un siglo de oro. El siglo de oro, tiene una consecuencia curiosa que tanto nos recuerda a la patria. A Pericles lo juzgaron por mal gobierno. Fue el tipo que condujo ese siglo y lo juzgaron por mal gobierno, lo echaron y se acordaron después. Digamos que los siglos, además, que funcionaban también como esta especie de cosa de cambio, se convirtieron en un símbolo, y vamos a llevar esto no solamente a Cartago, ya mucho tiempo después, sino a la propia Revolución de Mayo. Quedaron como símbolo de eso que hay que alcanzar. Las brevas están maduras, dijo Saavedra. Digo que uno termina repitiendo cosas y no sabe que los ciegos le producen boqueras a uno, aun cuando se trate de esto. Pero pensaba sobre todo en lo que usted comentaba, bueno, Gorgias y algunos otros amigos,
En Grecia circulaba esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿por qué los sabios van a la casa de los ricos y andan detrás de los ricos y los ricos no andan chupando las medias a los sabios? Y la respuesta era, porque los sabios saben lo que les falta, los ricos nunca lo van a entender. Y uno se imagina que un sabio probablemente, teniendo una vida amorosa y una vida de los sentidos plena, tienda a callarse la boca y decir, quiero un poco más de luz, por ejemplo, si se le acerca, o bien como le dijo el mismísimo muchacho a Alejandro Magno, bueno, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Alejandro Magno, ¿no me temes? ¿Usted es malo? No, no soy malo. ¿Por qué voy a temerle? Tonto, córrase de ahí y deje un poco de luz. No me quites el sol. No me quites el sol, finalmente. Digo que un sabio, seductor, y humilde, tranquilo, callado, la diferencia entre un compadre y un compadrito tendría al lado un rico que, frente a la mención de una mujer, diría, anda, ¿qué me van a hablar de amor? ¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que vamos a escuchar, que es también una forma de jactancia, muy, muy suave. Decía, a ver, ¿qué me van a hablar de amor? Con todo lo que yo anduve por ahí. Yo quisiera agregar una historia que tiene como protagonista a Diógenes y que recuerda, probablemente sea falsa, otro Diógenes Laercio. Y entonces él dice que un rico, pongamos por caso Pirro, invita a Diógenes a su palacio. Y va Diógenes el Can, aquel que se jactaba, pero mejor dicho, aquel que despreciaba a los ricos, etcétera, etcétera. Entonces, entra Diógenes al palacio de Pirro y le dice, mira, como no era Pirro, mira, estas alfombras son tu orgullo, Pirro. Bueno, mira cómo las pisoteo yo con mis pies desnudos. Mira cómo pisoteo tu orgullo, Pirro. Y Pirro le contesta, sí, con otro orgullo. Quiere decir que hay un orgullo de las ropas tejidas de oro y hay también un sentimiento contrario que también genera un orgullo, el orgullo de andar descalzo, la antietiqueta. ¿No sería extraño, digo, ni sería alocado pensar que uno bien podría dividir al mundo, o al menos al club de los amigos, entre aquellos que tienen un tipo de orgullo y otro? Y creo que uno podría elegir bien por ahí. Está bien, eso no significa... No, está bien, digo, la respuesta de Pirro, que no sería Pirro, Creso es mejor. Creso es mejor. Sí. Es Creso. La respuesta de Creso es ingeniosa, pero no es que todos los orgullos son iguales. No, claro. Hay algunos que es preferible elegir. ¿Qué me van a hablar de amor? Esa jactancia que acaba de hacer Barton a una señorita, ante una dama del público. Es el nombre de este tango. ¿Lo escucharemos por Horacio Molina? Sí, señor, por Molina. Sí. Muy bien, nuestro querido Horacio Molina.